El siguiente ejercicio es un ejercicio de aplicación del teorema de Guldin-Pappus. Este teorema es bastante sencillo, pero requiere justamente determinar centroides a partir de un punto de referencia. Dice que un reflector de aluminio de una pequeña lámpara de alta densidad tiene un espesor uniforme de 1 milímetro. Si se sabe que la densidad del aluminio es de 28.000, 2.800 kilogramos por metro cúbico, determinar la masa del reflector utilizando el teorema de Guldin-Pappus. En este caso, para utilizar el valor, o sea, determinar el valor de la masa, requerimos del volumen, pero sabemos que es un elemento que está en revolución, es decir, gira alrededor de este eje horizontal y tiene justamente estas dimensiones correspondientes. Entonces, la forma fácil de aplicar es justamente utilizar el teorema de Guldin-Pappus para determinar el volumen, o sea, la superficie de revolución, ya que estos elementos son prácticamente una línea, y a partir de ahí nosotros multiplicando por el espesor, que es de 1 milímetro, obtener el valor del volumen de esa cáscara, que sería el reflector de la lámpara. Y con ese valor de volumen multiplicar por la densidad y obtener el valor de la masa que nosotros queremos. Acá ya está como resultado el valor de la masa, porque es un ejercicio anterior, pero lo que es importante es justamente determinar el valor del volumen de ese elemento. Entonces vamos a determinar ese volumen a partir del teorema de Guldin-Pappus, donde nuestra referencia va a ser el eje horizontal. Bien, voy a pasar esto. En este caso, las figuras que nosotros tenemos que hacer revolucionar o tipo rotar alrededor de un eje, tiene que ser una figura que no corte al eje. Esa es justamente una de las principales condiciones que tiene el teorema de Guldin-Pappus. En este caso, el elemento que nosotros vamos a adoptar como figura de revolución va a ser esta, que también va a ser una figura compuesta, ¿verdad? Va a ser esta línea que está acá, esta línea y esta línea. A partir de esta línea nosotros, sabiendo el valor de la longitud total de esta línea, el valor de su centroide, podemos determinar la superficie que va a generar rotando alrededor del eje central, que sería el eje que pasa por este punto. Todo esto justamente está rotando alrededor de este mismo eje, ¿verdad? Entonces, voy a dividir en 4 líneas. La línea 1, que sería la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Entonces, el valor de la línea 1, voy a tomar que el eje sea horizontal o este sea el eje X. Si yo voy a hacer rotar respecto al eje X, la coordenada que a mí me interesa de cada una de las líneas son las coordenadas en Y. Para poder aplicar esta relación, Y media es igual a sumatoria de Y sub I por las longitudes de cada línea sobre la sumatoria de longitudes respectivas. No me interesa la posición en el eje X de cada línea, porque yo no estoy buscando el centroide en sí. Yo estoy buscando el centroide o la distancia del centroide con respecto al eje horizontal nada más. Entonces, voy a colocar acá figura. La figura 1 es una línea que está así y este es mi eje X. Su centroide me dice que esta línea marca en el gráfico que es 26, entonces la mitad de esto sería 13 milímetros. O sea que su centroide está ubicado a 7,5. Entonces, el valor del centroide es No, 7. profe, Sí, no es 6,5. 6,5. Sí, gracias. Entonces, el valor del centroide en I va a ser 6,5
Y el valor de la longitud ya tengo también que va a ser igual a 13. Figura 2. La figura 2 es una figura inclinada o una recta inclinada con respecto al eje X. Pasa de esta altura que es 13 a esta altura que es 32 dividido 2 es 16. ¿Le parece bien? Ahí. Si quieren puedo bajar un poco más también para que se pueda ver mejor. Ok. Entonces, en este caso, como es una línea, la ubicación del centroide va a ser proporcional a estas dos dimensiones, a 13 y a 16. Y para determinar la posición de la mitad de este elemento, ya que va a estar en la mitad de la línea, yo puedo hacer la semisuma de estas dos alturas para obtener el valor del centroide, o sea, la altura del centroide. En este caso va a ser entonces 16 más 13 sobre 2, que es 14,5. Yo solamente quiero la altura o la posición donde va a encontrarse el centroide. 14,5 sería entonces la altura donde se encuentra el centro de esta línea. Y la longitud necesariamente tengo que determinarlo a partir de distancia entre dos puntos, donde esta longitud sí es de 32 milímetros. Entonces esto tengo que aplicar raíz de 32 al cuadrado más 16 menos 13 al cuadrado. El valor de la longitud es de 32,14 unidades, que en este caso es milímetros. La figura 3 o la línea 3 es una línea inclinada también. Voy a cambiar de color. También es una línea inclinada un poco más corta con respecto a mi eje X. Donde en este caso este vale 16. La punta, según el gráfico, es 56 dividido 2, que es 28. Por ende, la posición donde se encuentra el centroide, o sea, la Y de este elemento, va a ser la semisuma de esas dos dimensiones, que va a ser 28 más 16 dividido 2, que es, no veo nada, 16 más 28 dividido 2 es 22. Entonces esto vale 22. Conozco esta distancia horizontal que a mí me marca que es 8 unidades. Entonces vuelvo a calcular a partir de distancia entre dos puntos. Sería 28 menos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces raíz de 28 menos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado, y esto me da 14,42. Y la tercera longitud, la cuarta longitud, también es una longitud inclinada con respecto al eje X. Me da que esta altura es de 28. Esta altura tiene que ser entonces 66 dividido 2, 33. La posición del centroide es la semisuma, que sería entonces 30,5. Y la longitud sería entonces raíz de 33 menos 28,
al cuadrado y la longitud horizontal que es 28. Entonces esa longitud a mí me da 23 menos 28 más 28 al cuadrado. Da 28,44 unidades. Entonces yo puedo determinar el valor de la centroide media multiplicando cada longitud por el valor de I. I por L, 6,5 por 13, me da 84,5. I por L, 14,5 por 32,14, me da 466,03. I por L, 22 por 14,42, 377,24. I por L, que es 30,5 por 28,44, es 867,42. Puedo hallar la suma de esto y con esto determino el valor del centroide. Solamente necesito la suma de estas dos columnas. La suma de longitudes, 13 más 32,14 más 14,42 más 28,44, da valor de 88. Y esta suma da 84,5 más 466,03 más 377,24 más 867,42, 40.624,20. El valor de I media entonces va a ser la sumatoria de I sub I por L sub I sobre sumatoria de longitudes. Es decir, 40.624,2 sobre 88. Entonces el valor de I media es... ¿A qué? Sumé algo mal parece. 4,5 más 466,03 más 377,24 más 867,42. Ah, lo siento, 1795,20. 1795,20 dividido 88 me da que la I media es 20,4 milímetros. Entonces la aplicación del teorema de Goulding-Pappus es, si yo quiero hallar superficie de revolución, necesito obtener el valor de rotación de esta figura, que si es una vuelta completa entonces sería 360 grados o 2pi. A este valor yo le multiplico la posición del centroide, que sería 20,4, que es la distancia del centroide de rotación, o sea, el centroide de la figura, con respecto al eje de rotación, y la longitud total, que sería 88. Todas las dimensiones en milímetros. Este valor de superficie, 20,4 por 8, 88 por 2pi, a mí me da 12.000, no, 11.279,57 milímetros cuadrados. El volumen a mí me dice que es superficie por espesor y el espesor es de 1 milímetro. Entonces el volumen es prácticamente lo mismo. Multiplicar esto por 1 milímetro da 119, 12.000, 11.279,57 milímetros al cubo. Voy a dividir esto entre 1000 tres veces. Y el valor del volumen que yo tengo acá es de
1,12 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces, si yo ya tengo el volumen, que es de 1,12 por 10 a la menos 5, y tengo el valor de la densidad que me dice que es 2.800 kilogramos por metro cúbico, entonces yo puedo obtener la masa que va a ser densidad por volumen. 2.800 por 1,12 por 10 a la menos 5. Y el valor de la masa es entonces 0,0316 kilogramos. Que justamente depende de los decimales que toma, ¿verdad? Pero sería ese el valor de la masa que nosotros tenemos. Entonces, la aplicación del teorema de Guldin-Pappus es lo mismo que estamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Determinar el centroide de una figura. Ahora no necesariamente tengo que determinar el centroide en todos los ejes, porque no es eso lo que necesito, solamente con respecto al eje de rotación, y determinar el volumen o la superficie de revolución siempre y cuando sea el caso, ¿verdad? En este caso, como pedía primero, o sea, pedía determinar el volumen teniendo un espesor constante, entonces yo puedo ahí aplicar directamente superficie de revolución y después aplicar el volumen. No sé si hay alguna duda o consulta. Bien. Si no, ahí voy a pasar entonces al último ejercicio. Entre los ejercitarios, o sea, en el ejercitario, en los tutoriales que yo le voy a pasar, está un ejercicio de Guldin-Pappus. O sea, el teorema de Guldin-Pappus aplicado a volumen de revolución. Entonces van a tener también un ejemplo de ese tipo. El último ejercicio para la clase de hoy es un ejercicio de aplicación de centro de presiones o centro de figuras sumergidas, o por lo menos estén en contacto con líquidos, aplicando justamente los principios del centroide o el centro geométrico o el centro de masa.